Bueno, habíamos comenzado en la clase anterior a hablar de la necesidad de modular la fuente. Quisiera básicamente volver a ver en qué consistía la modulación. Entonces, podríamos definir que modular es básicamente darle una forma a una señal que se pueda manipular. Entonces, en absorción atómica es necesario porque recuerden que la llama también emite radiación. Entonces, digamos que aquí quiero hacer énfasis en esto. Esto sería la radiación que proviene de la llama, ¿no? Que pues es la que estoy representando aquí. Entonces, este cuadrito que tengo aquí en la parte monolita central es la intensidad que llega al detector. Eso sería pues lo que finalmente atraviesa el detector. Entonces, si el modulador, que en este caso el que les había escrito era un disco que giraba con un sector faltante, no estuviera ahí, esto sería lo que llegaría. Entonces tenemos una contribución de la radiación de la llama, ¿sí? Y la otra contribución es la que viene de la lámpara de cátodo hueco, que es esta de acá. Entonces, sin este disco, la radiación que se filtra, de todas formas va a tener un componente de la llama y otro de la lámpara. Es el detector. Entonces, el problema es que la muestra va a absorber parte de la radiación que proviene de la lámpara, pero la intensidad de la radiación de la llama puede ser tan grande que no es posible establecer en cuánto disminuyó esta intensidad. Entonces, se hace necesario que el detector pueda distinguir entre estas dos, entre la radiación que proviene de la llama y la radiación que proviene de la lámpara catódico, que es la que se tiene que medir. Entonces, la idea es quitar esa interferencia que pues, está ahí presente porque es la naturaleza del diseño del equipo. Entonces, se logra mediante este disco rotador. Básicamente es un disco que gira sobre su centro y al que le falta un sector circular. Entonces, a medida que él gira, tal vez, digamos, voy a tratar de dibujarlo de frente, tal vez sea más fácil verlo. Supongo que aquí está el disco y que a ese disco le falta este sector. Eso lo voy a borrar incluso para que tal vez sea más sencillo verlo. Entonces, bueno, ese es el disco y este disco gira. Y el haz de radiación, supongan que está incidiendo en un punto, a ver, pongamos con este color. Visto de frente, supongan que el haz está incidiendo en este punto. Entonces, en ese momento, observen que el disco giraría así. Y en este momento, este haz de luz, que sería como desde la posición donde ustedes están viendo hacia el fondo de la hoja, aquí está bloqueado. Es decir, no está llegando al detector porque está bloqueado. Ahora, cuando el sector circular se mueva y pase por el punto, a ver si es fácil tratar de mostrarles eso. Yo creo que esto se puede rotar, pero bueno, digamos así. Bueno, entonces, en ese momento el haz ya no va a estar, pues el haz está siempre fijo, ¿no? Lo que se mueve es el disco. Entonces, aquí tenemos la posición. Entonces, en esta posición de arriba, el disco está bloqueando el haz, o sea que no está llegando al detector. Y cuando gira y esta, bueno, da una vuelta completa y este hueco o el orificio en el disco del sector faltante eh, incide o pasa por el punto donde está incidiendo el haz, entonces aquí tenemos la modulación. El resultado básicamente es que un momento pasa y otro momento no pasa. Sería algo así como una onda, digamos, que aquí está bloqueado y aquí arriba pasa. Entonces, básicamente en eso consiste la modulación, en hacer que el haz de luz se vuelva de continuo a intermitente. Esta sería por la representación. Entonces, el detector, o cómo es posible usar esa técnica para que el detector sepa cuánto viene de la llama y cuánto viene de la lámpara de cátodo hueco.
Aquí está la representación. Nuevamente tenemos la suma total, la intensidad en azul, y aquí tenemos las dos, la que proviene de la lámpara, aquí en violeta, y la que proviene de la llama. Entonces la de la llama no se ve afectada por el disco cortador, porque, como recuerdan, el disco cortador está antes de la llama, solamente afecta a la lámpara de cátodo hueco, pero la llama sigue emitiendo normalmente hacia el detector. Entonces lo que sucede aquí es que la que se modula es la radiación o la luz que viene de la lámpara. La llama sigue constante, entonces eso afecta la intensidad total que llega al detector. Cuando la lámpara no está siendo bloqueada, su haz no está siendo bloqueado, o sea, cuando llegamos en un pico de estos, la intensidad total va a ser la suma de los dos. Es decir, la intensidad total, que la llamé A, va a ser la suma de la intensidad que viene de la llama más la intensidad que viene de la lámpara de cátodo hueco. O sea que en el punto A se miden las dos. Ahora, cuando el disco pasa por la parte donde bloquea el haz, la radiación que llega al detector disminuye y disminuye en la misma cuantía en que se bloqueó el haz que provenía de la lámpara. Entonces, en el punto B, la única radiación que llegaría al detector sería la de la llama. Entonces, si yo hago mediciones entre el punto A y el punto B, la diferencia entre los dos daría cuánto proviene de la lámpara de cátodo hueco. Y eso era básicamente lo que habíamos descrito en la clase anterior. Midiendo en A se miden los dos. Y midiendo en B se mide únicamente la que proviene de las llamas, a la que llega al detector. Por lo tanto, si yo resto las intensidades entre el momento A y el momento B, tendría cuánto proviene de la lámpara de cátodo hueco. Y esa intensidad es la que se requiere medir para poder determinar qué absorbancia tuvo esa muestra en particular. ¿Sí? No sé si de eso quedó alguna pregunta. ¿Estamos bien Por mi ahí? parte, no. Yo no sé el resto. ¿Cómo? Yo no sé el resto de compañeros. ¿El audio está bien? Yo escucho bien. Ah, bueno, gracias. Bien, entonces vamos a continuar analizando el documento que les había comenzado a mostrar, ese documento que estaba allí. Habíamos hablado de esto, de la modulación de la fuente, y básicamente aquí está escrito esto, ¿no? Aquí está lo del haz cortador, está escrito por acá, yo vuelvo otra vez al color azul, creo que en rojo está perfecto. Bien, entonces aquí está la forma, está la modulación, este es el método del disco, aquí está escrito, ¿sí? Dice que se interpone el haz entre la fuente y la llama, un disco metálico circular, o el cortador, ese es el nombre que se le da. Y pues la duración del ciclo depende de la velocidad del disco y también de qué tan grande sea ese sector que se le remueve al círculo. Entonces, bueno, entonces ya hemos visto las partes completas del instrumento. Iniciamos hablando del sistema de nebulización y después hablamos también de la lámpara, ¿no? Entonces, un diagrama general del equipo, pues depende de cuál sea el diseño del equipo. Entonces, como en fotometría convencional, tenemos básicamente equipos de haz sencillo y haz doble, ¿no? Hay una figurita que vamos a analizar, ahorita nos volvemos pues Este equipo que hay acá es un equipo de haz sencillo, ¿no? La razón pues es porque pues, hay un solo tipo de haz que pasa a través de donde está la muestra. Entonces, miren pues el esquema típico de un equipo de fusión atómica. Entonces tenemos la fuente que alimenta la lámpara, ¿cierto? Esta fuente, por ejemplo, es una fuente que ella misma modula la lámpara, porque otra forma de hacer que la lámpara tenga una emisión discontinua es hacer que la fuente de alimentación de esa lámpara sea también discontinua, es decir, que esta fuente enciende y apaga la lámpara a una velocidad conocida, ¿no? Cuánto tiempo dura encendida, cuánto apagada, porque recuerden que para que el detector identifique dónde está el punto de medida A y el punto de medida B, es necesario que haya pues como una sincronía con la lámpara, con la fuente
radiación, o con el disco, si es el caso. Entonces, este es otro tipo de modulación en la que la lámpara se alimenta alternadamente y se apaga, o sea, se apaga, se prende, se apaga, se prende. El problema de esto, pues básicamente es la estabilidad de la lectura. Los metales de los que se hacen estas lámparas de cátodo hueco necesitan un tiempo de calentamiento, entonces a veces el ciclo de alimentación, encendido y apagado no permite eso, o sea que son preferidos los métodos de utilizar un disco cortador que encender y apagar la lámpara, porque eso pues disminuye un poco la vida útil de la lámpara. Entonces el disco cortador estaría aquí, si ese sería el caso, pues utilizaba una modulación diferente. Entonces está la fuente de radiación, la llama, o el horno de grafito, o el generador de hidruros, lo que sea, ¿no? Aquí están los analitos. Todo el sistema monocromador, que lo que hace es seleccionar un rango de longitud de onda. Aquí tendríamos el detector, un amplificador y un dispositivo de lectura. Entonces, a ver, de pronto aquí tendríamos un detector para rotular lo que falta del equipo. Este es un equipo de A sencillo y la razón pues por la que se denomina así es porque a la muestra llega un solo haz y ese haz es el que se procesa. Bueno, entonces, ¿qué cosas pues no hemos visto muy en detalle? El sistema monocromador, debido a que es un monocromador que se utiliza en fotometría convencional. Nosotros pues básicamente nos centramos en varias cosas. Aquí faltaría pues el sistema nebulizador, ¿no? Y pues por aquí a este sistema es a donde se alimenta la muestra. Entonces digamos que así tendríamos un esquema completo. Tenemos la muestra, es aspirada en el nebulizador produce la niebla, llega a la llama, ahí es donde se queman y se evaporan esos átomos, o primero las moléculas y luego se disocian en átomos. Y en ese momento entonces llega la luz de la lámpara, la absorben y pues la cuantificamos. Aquí tenemos el selector de longitud de onda, luego el detector y pues el sistema de procesamiento, ¿no? Un amplificador de esta señal y un dispositivo que registra. Esto básicamente, la función de este sería registrar la absorbancia. En un equipo de emisión, no de absorción atómica, recuerden que la única diferencia es que no necesitamos de una lámpara, porque la emisión de la radiación se produce en llama. Entonces, básicamente, en un equipo de emisión atómica no necesitamos la lámpara encendida, es el mismo equipo, simplemente la lámpara está apagada y a la llama se alimentan los analíticos que emiten radiación y pues se mide en lugar de la absorbancia, se mide la emisión. Entonces, la absorbancia si estamos ante absorción atómica, ¿no? Espectroscopía de absorción atómica, o la emisión si estamos usando la técnica de espectroscopía de emisión atómica, ¿no? Básicamente esa es la diferencia. Pero el equipo es el mismo. Entonces, ese equipo es un equipo de sencillo. Y pues voy a volverme aquí a que analicemos algunas cosas. Por ejemplo, el equipo en general puede ser de un as o de doble as, ya les mostré el de un as, ahorita vamos a ver el doble as. Y pues en general una de las características más importantes es esto, ¿no? Que el equipo sea capaz de filtrar, ¿no? O de proporcionar un ancho de banda, aquí pues lo llaman anchura de banda, que sea suficientemente estrecha porque recuerden que las líneas de emisión de los elementos son bastante estrechas. En general, algunos equipos utilizan filtros en lugar de un sistema monocromador y se cambian pues de uno a otro, pero los equipos modernos necesitan pues una exactitud mayor. Los de filtros, aquí está pues en la descripción, que con filtros más o menos se pueden analizar unos 22 metales, de los como 67 que les había mostrado al comienzo de la técnica que se pueden analizar. Por lo tanto, es mejor utilizar sistemas con monocromadores mucho más selectivos. Por ejemplo, los más sensibles o los de mejor exactitud pueden dar anchos de banda del orden de un Armstrong. ¿Bien? Recuerden que un Armstrong sería algo así como 0,1 nanómetro, ¿no? Y pues de hecho es muy bueno, ¿no? Porque recuerden que en un fotómetro convencional los anchos de banda son como de un nanómetro, más o menos.
¿sí? Este es el ancho de banda. Recuerden que el ancho de banda es básicamente la tolerancia con la que el equipo es capaz de seleccionar la longitud de banda. Entonces, los espectrofotómetros de absorción atómica tienen, podríamos decir, una tolerancia 10 veces mejor, o de una décima parte, pues, en nanómetros. Estos equipos básicamente utilizan como detectores, aquí están. Este es el detector. Aquí estamos hablando del detector en esta parte del texto. Básicamente utilizan tubos fotomultiplicadores, ¿no? Recuerden que un tubo fotomultiplicador, un fotón llega a una plaquita y luego hay un efecto de cascada. No sé si recuerdan eso. Yo voy a tratar de mostrarles aquí cómo es un fototubo multiplicador. Esto pues sería parte del sistema de detección. Entonces, básicamente, un fototubo multiplicador tiene, ¿cuál sería la mejor forma? Bueno, digamos que hagámoslo horizontal. Dentro de ese tubito hay unas placas que están conectadas a una zona de alto potencial. Vamos a representarlo así, nomás estas cuatro. Entonces, este es pues, un tubo cerrado. Aquí solamente va a representar tal vez unas 5 etapas, ¿no? Básicamente, a la primera etapa, o sea, esto está conectado a una zona de alto potencial. Vemos que un circuito acá, ¿no? Una diferencia potencial que es alta. Y el primero de esos, digamos que a este llega un fotón. Aquí está el fotón individual que se está analizando, que llega al detector. Entonces, al chocar contra esto, este es capaz de arrancar varios electrones. Esos electrones salen despedidos de ahí y chocan acá. Entonces, cada uno de los que se fue, o de los que fue arrancado de la primera etapa, llega acá y arranca tal vez otro par de ellos por la diferencia de potencial. Entonces, lo que sucede aquí es que al llegar, digamos, a la última etapa, tenemos una cantidad de electrones grande. Por lo tanto, tenemos que un fotón, al pasar por todas estas múltiples etapas, está originando una cascada de electrones. Entonces, básicamente, pues como lo sugiere el nombre, lo que hace este tubo es multiplicar la señal eléctrica que proviene de un solo fotón, provocando en cada etapa un aumento exponencial de la cantidad de electrones. Si hacemos la comparación siguiendo el rastro de uno de los electrones que llega acá, cada uno de ellos genera una cantidad grande de electrones. Podríamos decir que si desde que cada uno choca y arranca dos, pues sería como 2 a la n, sería pues el orden de magnitud. Entonces aquí, si por ejemplo se arrancan 3, cada uno de estos va a generar 8 acá y cada uno de esos 8 va a ser 2 a la n, o sea, 2 a la 8 electrones, y cada vez tendríamos un aumento del número de electrones. Por lo tanto, al final lo que podríamos medir es la corriente eléctrica que se genera, ¿no? Aquí seguramente habrá un electrodo colector que mide los electrones, pero el principio es este. Cada fotón que choca va en cada etapa del fototubo multiplicador aumentando la cantidad de electrones, haciendo que la sensibilidad del método sea más grande. De hecho, puede ser la forma de las placas, es una forma como más bien cóncava para direccionar los electrones de un lado a otro, no son planos. Pues, digamos que es un repaso de lo que ustedes tal vez ya abordaron o deben haber abordado en sus cursos. Sí. ¿Qué es lo que pide la cascada? Se hizo la flechita, lo último. Todos son electrones, pero lo que les Sí. estaba mostrando era No, yo me refiero a lo último, eso lo entendí, no que usted nombró que esa cascada de electrones. ya. Aquí en esta otra parte Es... seguramente habrá un colector. Ah, En o sea, la última cascada, digamos, el último chorro de electrones llega al colector. Y en el colector se mide la corriente eléctrica, básicamente. Es eso, ¿no? O sea, esto, pues que yo dibujé acá, era para decir que a esta última etapa
está llegando una cascada de electrones. Es decir, que en ese colector se mide la corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica será proporcional, de acuerdo con el número de etapas, a la cantidad de fotones. Entonces, si aumenta la corriente eléctrica, que es una corriente que es medible, entonces el valor de esa corriente eléctrica será proporcional a la cantidad de fotones. Entonces ahí es donde se mide la intensidad de la corriente. Sí, sí, ¿es claro? Sí, sí, profe. Bien. Bueno, entonces aquí dice que la mayoría usan fototubos multiplicados como detectores. Entonces se necesitan sistemas electrónicos que puedan discriminar entre la señal modulada de la fuente y la señal continua de la llama. Eso fue pues lo que les describí antes. Estos equipos utilizan el mismo computador para hacer el control, es decir, el control de todo el instrumento. Por ejemplo, desde el software del equipo yo puedo controlar cosas como el flujo de gases. Yo puedo decirle desde el software del equipo cuántos litros por minuto necesito del combustible o del auxiliar de la combustión, del acetileno, del aire. Bueno, eso se puede desde ahí. También puedo manejar el sistema monocromador, o sea, el selector de longitud de onda, también se puede manejar de allí. Yo puedo también, por ejemplo, modificar la altura del quemador desde el software. Bueno, estas son algunas de las funciones que son posibles de controlar desde el software, ¿no? Entonces, digamos que la última parte que se mostraba en el diagrama, que era el sistema de procesamiento, no solamente tiene como función procesar la señal, sino realizar el control del equipo. Desde allí yo puedo decir, por ejemplo, modificar la altura del quemador, en algunos casos, algunos equipos necesitan que eso se haga manualmente, otros yo desde el software puedo subir o bajar. Lo que sí en general hacen los equipos, yo puedo, por ejemplo, controlar cuánto flujo de gas, puedo decirle, yo quiero que la longitud de onda que llegue al detector sea de 450 nanómetros, puedo seleccionar el ancho de banda y de qué se trate. Bueno, pues eso se hace desde el mismo computador que está conectado al equipo. Bien, entonces aquí está la descripción o la diferencia entre los dos tipos de equipos, el de A sencillo. Entonces aquí está básicamente el esquema o la descripción del esquema que les mostré ahora. Entonces, ¿qué tiene? Una lámpara de cátodo hueco. Realmente pues aquí dicen varias, pero es porque recuerdan que necesitamos una para cada una de las muestras. Si van a analizar calcio, necesitan una lámpara de calcio, para magnesio otra lámpara, etcétera, ¿no? Aunque pues hay algunas lámparas multielemento como les había mostrado. Bien, entonces tenemos la lámpara de cátodo hueco con el sistema cortador o la fuente de alimentación. Recuerden que yo puedo tener como modulador ya sea el disco cortador o una fuente modular, ¿no? Tengo el atomizador y pues el atomizador digamos que está constituido por el nebulizador y por la llama, por el quemador. Y tenemos un espectrofotómetro o un sistema de selector de longitud de onda, tal vez de difracción, y el detector de un fototubo multiplicador. Entonces, básicamente están describiendo este equipo, la fuente, la lámpara, el disco cortador, o sea, o este. Aquí tal vez voy a poner el disco como debería estar, ¿no? Aquí, digamos que sería el disco cortador. Entonces yo puedo tener esta o esta, alguna de las dos. Bien, entonces, la forma en la que se opera normalmente en un equipo de sencillo es tomar la referencia. El objetivo, pues, de utilizar una referencia es porque recuerden que en las medidas fotométricas necesitamos hacer un ensayo en blanco o necesitamos descontar la absorbancia. Entonces, básicamente lo que se hace es tener la referencia, ¿sí? Es decir, el blanco, y tendríamos la medida de la absorbancia de ese blanco. Y luego la muestra, y tendríamos la absorbancia de la muestra. Y la absorbancia o la absorbancia total, normalmente la que mide el instrumento sería la absorbancia de mi analito, mi muestra, más la absorbancia del blanco. Como mi objetivo es determinar la absorbancia del analito, entonces es necesario
de la total restar la absorbancia del blanco. Entonces, básicamente esto implica que hay que hacer dos medidas. Una en presencia del blanco y otra en presencia de la muestra. Es igualito a como se hace en un fotómetro convencional. Recuerden que ustedes toman una celda que contiene el blanco, se coloca en el instrumento, se mide la absorbancia, o el equipo tiene, por ejemplo, un botón que dice medir el blanco. Entonces, lo que hace cuando ustedes presionan el botón o la tecla o en el software seleccionan la opción de ajustar el blanco, lo que hace es que cualquiera que sea esa absorbancia, para el equipo, esa va a ser la absorbancia cero. Entonces, por ejemplo, si están en una absorbancia de 0,2, cuando ustedes presionan ajustar blanco, el equipo resta esa absorbancia y muestra en pantalla absorbancia igual a cero, ¿no? Porque eso fue la corrección. Y en el siguiente momento, en otro instante, lo que se hace es colocar una celda que contiene la muestra y medir la absorbancia. Y ya pues está haciendo este proceso de la resta, ¿no? Entonces, en un equipo de absorción atómica es igual. La diferencia pues está en que no se coloca la muestra en una celda, sino que tenemos el equipo funcionando, la lámpara encendida, el disco cortador también, la llama encendida, y estamos aspirando la muestra. Entonces, cuando se aspira una solución que es el blanco, recuerdan que el blanco tiene que ser algo que reproduzca la matriz de la muestra, todo lo que está en la muestra menos el analito. Se aspira eso y el valor de absorbancia que esté ahí, entonces uno simplemente habrá un botón en el software que diga ajustar cero. Entonces, cuando se le da clic en ese botón, el equipo lo que hace es descontar esa absorbancia, hacer que la absorbancia ahora aparezca como cero. En el siguiente momento lo que se hace es medir ya la muestra y tendríamos que el equipo internamente está haciendo la resta. Ya está calculando cuánto más grande es la absorbancia de la muestra con respecto a aquel blanco. Entonces, eso es necesario en los equipos de haz sencillo. Entonces, en los equipos de haz sencillo hay que hacer dos medidas. Hay que hacer una medida del blanco en un instante de tiempo y luego hay que hacer la medida de la muestra o los patrones, ¿no? Si es el caso que estamos construyendo la curva de calibración. Entonces, se ajusta el blanco y luego se hace la medida de todo lo demás, de la muestra, de los patrones, etc. Eso es necesario pues en los equipos de haz sencillo, ¿no? Entonces, básicamente lo que se hace es aspirar en un momento el blanco, hacer el ajuste del cero, luego aspirar la muestra, registrar la absorbancia, luego cambiarla por los patrones, etcétera, para hacer la curva de calibración. Ahora, los equipos de haz doble tienen pues una diferencia importante en el diseño, ¿no? Y aquí es donde está el diagrama. Entonces, tenemos aquí el disco cortador, miren que aquí está una vista como superior del disco, este sería pues un disco, porque estamos viendo pues una línea, está girando, un motor, que se comunica finalmente con el detector, ¿no? Para saber en qué posición está el disco en todo momento, de forma que el detector pueda aquí procesarse la señal del detector y hacer pues aquello de restar la absorbancia o la señal, la intensidad de la llama, o sacarla pues de la lectura. Bueno, entonces el AS1, aquí está el equipo de AS doble, pasó, no sé, ¿qué pasó? Me devolví, no sé por qué. Bueno, entonces aquí tenemos el AS1 y este sería el AS2. Entonces, básicamente lo que hace este es tener un cortador que es que está hecho de una superficie reflectante. Entonces, observen que en un momento dado el haz está pasando a través de la muestra y otra porción del haz está pasando por otro espacio que es diferente a la muestra. Entonces, básicamente, aquí vamos a tener el analito, pero aquí vamos a tener la referencia. Es decir, si yo comparo al mezclarse en esos dos, pues realmente lo que sucede es que los dos aparentemente se vuelven a juntar acá, pero dependiendo del ciclo o de la frecuencia del periodo de oscilación o de rotación de este disco cortador, el detector puede saber alternadamente cuándo está llegando P1 y cuándo P, ¿no? Es decir, P es la potencia de las 1 después de que pasa por la muestra, y P1 pues debería mantenerse sin alteración, ¿no? Porque aquí no hay nada que esté absorbiendo la radiación. Entonces aquí el AS1 disminuye su intensidad desde un valor hasta P, mientras que el haz que no atraviesa por la muestra no debería pues disminuir su
absorción, su intensidad, o sea, no debería haber absorbancia. Entonces, ellos llegan por este mismo camino óptico a través del monocromador al detector, pero lo hacen alternadamente. Entonces, al hacerlo alternadamente y conociendo el periodo de oxidación, de rotación de este disco cortador, el detector puede saber cuándo está llegando el haz 2 y cuándo está llegando el haz 1. Entonces, aquí pues ven el equipo de haz doble porque son dos haces que se generan de la misma lámpara, no es que tengamos dos fuentes, y alternadamente están llegando al fototopo multiplicador. En un instante llega el haz 1 y en el otro el haz 2. Entonces, básicamente aquí en el dispositivo de lectura es donde se calcula la diferencia. Es decir, la diferencia entre la intensidad de las 1 y la intensidad de las 2. Esta, la del 2, es la que nos permite hacer la referencia. Aquí en la parte inferior ven una representación del disco. Este es el disco. Este es el mismo disco que hay acá, solo pues que la vista frontal. Entonces observen que tenemos que en una parte refleja y en la otra parte tiene un orificio. Entonces por eso hace que si estamos, digamos, hablando de 4 sectores circulares, 2 de los cuales son reflectantes y los otros 2 son simplemente orificios, entonces tendríamos que la mitad del tiempo el haz está pasando por este camino y la otra mitad está pasando a través de la muestra. Entonces, ese es el funcionamiento y no necesitamos hacer la lectura en 2 instantes de tiempo. Entonces, aquí está la descripción, dice el haz se divide mediante un cortador reflectante, la mitad pasa a través de la llama y la otra mitad fuera de ella. Entonces, luego se juntan en un espejo semiplateado, que es este que hay acá, llegan al monocromador y luego al fototopo multiplicador que actúa como detector. Entonces, aquí esta salida alimenta pues un cortador para que un amplificador que permite o está en contacto. Aquí está pues esta flechita que lo que nos sugiere es que es necesario que este amplificador sepa cuándo está pasando por la zona reflectante y cuándo por la zona que es un espacio o está abierta, para que identifique cada intensidad que está llegando en un instante de tiempo, si es del haz 1 o del haz 2. Entonces aquí las dos se amplifican, la de la referencia y la de la muestra, y pasan al sistema o a un medio digital, ¿no? Y pues ahí se hace esa resta, ¿no? Bueno, hay algo importante y es esto, ¿no? Que digamos que es una referencia, pero no hay un blanco. Recuerden que el blanco básicamente es una solución que contiene la matriz de la muestra. Y recuerden que como matriz nos referimos a lo que acompaña al analito. Si hay algo pues de esa matriz que pueda constituir una interferencia en el análisis, debería estar en el blanco. Entonces, este es el problema que aquí en el sistema de doble haz, yo no estoy realmente midiendo la referencia contra un blanco, sino contra un espacio de referencia. Pues digamos que una forma podría ser que el diseño del equipo fuera tal que yo pudiera poner aquí un blanco, ¿no? Pero eso me implicaría que yo tendría que tener básicamente una llama para acá y otra llama para acá. Porque recuerden que, por ejemplo, en un equipo de doble haz para fotometría convencional, los equipos de doble haz usan 2 celdas al mismo tiempo. Es decir, una celda se llena con la muestra y la otra celda se coloca en otro compartimiento con el blanco. Entonces, el haz está pasando simultáneamente o 2 haces diferentes están pasando, uno a través de la muestra y el otro a través del blanco. La resta se haría una corrección por blanco, pero aquí no. Entonces, realmente la ventaja que presentaría un equipo de doble A sobre uno de haz simple no es muy grande. Y pues tal vez esto podría incrementar el costo del equipo. Entonces, digamos que el mensaje es, los equipos de doble haz existen también, pero no son tan apetecidos porque igual no estoy haciendo una corrección en blanco. Sí estoy haciendo una corrección, digamos, de interferencias espectrales y cosas como esas, pero no estoy haciendo una corrección por el blanco analítico. Entonces, pues no tendría mucho sentido tener un equipo de doble A si no es capaz de corregir de una vez como lo haría un equipo de doble A de
fotometría convencional, ¿sí? Entonces, digamos que esta es una forma de ver todos esos elementos o componentes que vimos anteriormente integrados en el equipo completo. ¿Cómo vamos ahí? ¿Qué preguntas tienen? Ninguna. Bueno, dice que ninguna. Por ahí veo más personas conectadas, pero ¿qué tal a través del chat? Vamos a ver. A ver, es que se estén despertando. Estoy esperando que me respondan. A ver. Son dos personas diferentes ahí. Vamos con Jonathan. Uno más, uno más. Bueno. Ah, bueno, Vanessa también. Ha mejorado un poco el audio con respecto a la anterior, la semana anterior. Me decían que a veces se cortaba un poco y eso, ¿no? ¿Se ha mejorado? Sí, lo que pasa es que para pues en la parte donde estoy trabajando no, el internet no está llegando muy bien. Entonces la semana pasada me tocó instalar un router nuevo justo aquí a un lado del computador para eso. ¿Sí? Entonces básicamente era por eso, porque la señal de Wi-Fi no estaba llegando muy neta a este cuarto donde estoy trabajando. Entonces me tocó instalar un router. Vamos a ver si le paso la factura a la universidad. Bien, entonces aquí vamos mucho mejor que antes. Bien. Vamos a hablar ahora de las interferencias que se pueden presentar en el equipo. Este es otro documento, ese documento ya está en la plataforma. Vamos a analizar qué tipos de interferencias se pueden presentar en absorción atómica. Básicamente se clasifican en dos grupos. Las interferencias que son creadas por digamos que el diseño del equipo, que son interferencias de tipo espectral, y también tenemos interferencias de tipo químico, que ya pues están relacionadas con la parte de, digamos, el proceso de poder tomar un compuesto y volverlo en átomos en estado fundamental y gaseoso. En ocasiones eso no es tan simple. Bien, esto no quiere abrir, sino que dijera que el internet había mejorado y ahora no quiere abrir, bueno, ahora sí. Bien, entonces, básicamente tenemos dos tipos de interferencias. La primera son las interferencias espectrales. Aquí está, pues. Esas interferencias se producen cuando hay absorción o emisión de una especie que está muy próxima a la línea del analito de absorción o emisión. Es decir, cuando, por ejemplo, yo estoy haciendo un análisis de sodio y cercano a la línea de absorción del sodio hay otro compuesto que está emitiendo o absorbiendo y que es tan cercano que el monocromador no es capaz de distinguir entre ellas, entonces ambas están llegando al detector. Eso es básicamente una interferencia espectral. Las interferencias o las otras interferencias son las interferencias químicas. Estas interferencias químicas se deben a procesos que afectan, es decir, recuerden que en general yo tengo, por ejemplo, un compuesto o un átomo que está como ion, ¿no? Está en solución acuosa. Es una especie de metal, ¿cierto? Lo primero que debe pasar es que normalmente como compuesto, porque recuerden que bueno, o pues digamos que es un oxígeno, puede ser cualquier otro elemento, el siguiente paso es que esto se debe vaporizar. Y luego, esto se disocia. Este es el objetivo, obtener un átomo en estado fundamental. Bueno, yo creo que aquí sí tuve una falla, no debería estar con carga. En su estado fundamental, es decir, así, con carga cero, ¿no? Eso es el propósito de la parte del atomizador. Entonces, en ocasiones, en alguna de estas etapas, hay algún proceso que es difícil de llevar. Por ejemplo, ¿qué tal que el compuesto que yo estoy tratando de volatilizar, de llevar de su fase o su estado sólido a gaseoso, no sea sencillo, es decir, no sea fácil de volatilizar? Ya vimos pues que algunos metales
permiten la formación de hidruros, y eso sería pues como una forma en la que una interferencia química, es decir, cuando hay un compuesto poco volátil, yo lo puedo convertir en uno mucho más volátil. Entonces, este proceso, si hay algo que afecte algún paso de estas series de reacciones, eso se constituye en una interferencia química. O, por ejemplo, también si hay demasiada ionización, es decir, que el metal en su estado fundamental, en la llama o en el sistema que se haya escogido para atomizarlo, también presente formación de iones. Entonces, todo lo que evite que el átomo esté en su estado fundamental y gaseoso, es una interferencia química. La disociación o la ionización se constituye también en una interferencia química. Entonces, el documento básicamente habla de cada una de esas por separado. Voy a tratar pues de leer un poco y de hacer más énfasis en lo que sea necesario. Entonces, el problema de las interferencias espectrales es que recuerden que las líneas, es decir, si yo hago algo como esto, pueden estar muy cercanas. Estas son las líneas de, digamos que esta es la intensidad en función de la longitud de onda. Entonces es posible que esas líneas estén muy cercanas y que si la diferencia entre estas dos líneas es del orden de esto, recuerden que los monocromadores que tenemos son del orden de un Armstrong. Entonces, un par de líneas que estén entre 0.1, estos no se pueden distinguir. Porque eso está muy por debajo del valor que es posible filtrar utilizando un sistema monocromado. Entonces, por aquí, por ejemplo, hay un caso particular para este elemento, para el vanadio. La línea principal del vanadio está a 3082,11 Armstrong. Que recuerden que esto en nanómetros sería dividirlo por 10, ¿no? O sea que estos son 308,11 nanómetros, ¿no? Es para hablar en algo que es mucho más fácil o más familiar para nosotros. O sea que estamos hablando de que la absorción del vanadio está en el ultravioleta, ¿no? Por debajo de 400. Sí, para analizar vanadio tenemos presente también aluminio. Observen aquí la línea de absorción del aluminio. Si ustedes pueden ver, la diferencia entre estas dos es muy pequeña. Entonces, si yo estoy analizando, por ejemplo, aluminio, yo no puedo usar esta línea para el aluminio porque observen que estas dos líneas están muy cercanas. Entonces, al detector estarían llegando las dos líneas, la del vanadio y también la del aluminio. Entonces, para hacer un análisis de aluminio, el vanadio presente o posiblemente presente en una muestra se constituiría en una interferencia. Entonces, por ejemplo, hay formas simples de evitar este tipo de interferencias. Por ejemplo, el aluminio tiene otra línea que está a 3092. Entonces observen que 3092 ya está 10 nanómetros lejos de la línea de 3082 del vanadio. Entonces, en lugar de usar la línea de 3082 de aluminio, yo voy a usar su línea de 3092. Recuerden que los elementos tienen varias líneas y eso es lo que quiero mostrarles acá. A ver. Entonces, básicamente esto es lo que me están diciendo. Yo tengo el aluminio, el espectro, al menos parcial. Una parte del espectro tiene un par de líneas. Aquí está la longitud de onda y en esta parte está la intensidad. Entonces tenemos una línea por acá para aluminio. Recuerden que tiene un ancho muy pequeño, que se ve casi como una línea, que está a 3082 nanómetros. Pero parece ser que el aluminio tiene otra línea lejana que está a 3092. Esto en Armstrong, ¿no? Entonces nos dicen que el vanadio, bueno, esto es para el aluminio, voy a ponerlo aquí en azul, aquí tenemos esta línea para aluminio y esta es otra línea para aluminio. Para el vanadio tenemos que él tiene una línea también que está muy cercana a la del aluminio. Entonces, si digamos estoy utilizando un monocromador que tiene un ancho de banda de un Armstrong, este monocromador
Este es el selector de longitud de onda. No es capaz de distinguir entre las dos líneas. Entonces al detector estarían llegando la línea de la lámpara de 3080 de aluminio y la posible radiación emitida. Bueno, aquí estoy suponiendo que el vanadio está en la muestra también, ¿no? O sea que la muestra tiene aluminio, pero también tiene vanadio. Entonces, si yo utilizo mi sistema selector de longitud de onda y digo, bueno, entonces yo quiero que la longitud de onda a la que voy a hacer el análisis es 3082. Entonces, si el ancho de banda es de un nanómetro, perdón, esto creo que 12 nanómetros en Armstrong, es de un Armstrong, acá. Ese sistema selector de longitud de onda no es capaz de filtrar la interferencia al vanadio. Por lo tanto, las dos líneas llegarían al detector. La de la lámpara de cátodo hueco y la de la emisión de la llama del vanadio, porque el vanadio al estar en la muestra va a llegar a la llama y va a emitir radiación. Entonces, la forma de evitar esto es no hacer el análisis aquí, sino más bien hacerlo acá. Entonces, utilizar la otra línea, el aluminio. Esto entonces hará que la interferencia por vanadio, que es una interferencia espectral, ya no se presente cuando utilizo la otra línea. Entonces, este tipo de situaciones se pueden normalmente evitar seleccionando una línea que esté casi que aislada de las demás para cada elemento. Pero pues hay que saber si la muestra tiene o no vanadio o si el origen de la muestra potencialmente podría finalmente llevar vanadio a la llama, ¿no? Entonces hay que conocer un poco las muestras también para lidiar con estas interferencias. Bueno, ¿cuál es el problema de esto? Digamos, la contra de esto. Es que normalmente, aquí las dibujé igual, pero bueno, voy a tratar de hacerlo un poco más real. Algo como eso. El problema de esto es que a veces las líneas alternas, estoy hablando de las líneas de emisión, son menos sensibles. Es decir, por ejemplo, si como lo estoy mirando acá, la línea principal de aluminio tiene esta intensidad, que está a 3082 Armstrongs. Pero si uso la otra línea que está a 3092, aquí como lo acabo de dibujar, la diferencia entre la intensidad es, no sé, tal vez esta es unos 2/3, la de esta. Entonces, al trabajar con otra línea, listo, estoy quitándome el problema de la interferencia del vanadio, pero puede ser que esté afectando la sensibilidad. Entonces, en aquellos manuales o en el cookbook que yo les mostré de unos equipos que voy a subir a la plataforma, que eso nos va a servir para el trabajo que haremos en adelante, hay en esos métodos posibilidad de ver qué sucede cuando no utilizo la línea principal, sino que la cambio por otra. En los equipos, sobre todo en software, le dicen, si utiliza la línea alterna, la sensibilidad se va a perder en 2 veces, o en una vez, o va a ser la misma, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso que les acabo de mostrar acá, es posible que la línea alterna de 3092 para aluminio tenga una intensidad más baja. Eso entonces afectará la sensibilidad. Entonces, yo tengo que lidiar con eso. Si quiero evitar la interferencia por vanadio y me muevo a otra línea, es posible que tenga que sacrificar un poco la sensibilidad del método. Entonces, por eso, conocer el origen de la muestra y las posibles interferencias también me ayuda a conducir el análisis. Por ejemplo, si es el caso, yo no sé si este es el caso real, si es decir que la línea 392 es menos sensible que la de 382. Entonces, yo conozco que mi muestra no tiene vanadio, pues entonces no tiene sentido que me vaya a trabajar con una línea menos sensible por evitar una interferencia que no está presente en la muestra. Entonces, eso pues requiere también una como exploración previa de qué tipo de componentes puede tener la muestra. Eso es posible hacerlo si yo conozco el origen de la muestra, o si pues ya tengo una experiencia en el análisis o alguien más, o por ejemplo, si estoy haciendo un análisis de una mina, de una bauxita, que es un mineral que contiene aluminio, pero pues no hay indicios de que esa muestra tenga vanadio, entonces más bien sigo con la línea que me va a dar una mejor sensibilidad. Ese sería pues el caso en que se pueda establecer el origen de la muestra. Bueno, ¿qué otras cosas pueden afectar o pueden ser interferencias espectrales? Entonces aquí que también productos de la combustión poseen bandas de absorción anchas o que formen partículas.
Entonces, en el proceso de combustión es posible que algunos analitos formen compuestos como óxidos, como productos intermedios, o que formen, por ejemplo, partículas de óxidos también normalmente, y que esas partículas puedan dispersar la radiación en la llama. Entonces, estas, o sea, la formación de productos de combustión que poseen bandas de absorción anchas, o la formación de partículas sólidas dispersas en la llama, van a hacer que haya una disminución de la potencia del haz. Entonces, el problema con esto es que estaríamos teniendo una absorbancia más alta de lo real. Y no sería porque hay una mayor cantidad de átomos del analito, sino porque las otras especies presentes en la llama estarían evitando pues que la intensidad plena o el haz pleno de la lámpara estuviera llegando al detector. Entonces, en ambos casos es necesario hacer corrección. Entonces, por ejemplo, en el caso de que los productos de combustión estén afectando el análisis, una forma es cambiar la composición o la mezcla de combustible y oxidante. Entonces, estoy utilizando, por ejemplo, óxido nitroso y acetileno, entonces cambiando la relación entre el acetileno y el óxido nitroso, yo puedo hacer que se produzcan menos cantidad de esos productos de combustión. Entonces, yo puedo controlar eso. La forma de hacerlo sería simplemente aspirando una muestra, monitorando la absorbancia y modificando los flujos de los dos gases. Esto con el ensayo en blanco puede ser, o con un analito para ver si la formación de esos productos de combustión está afectando la absorbancia. Entonces, son muchos los parámetros experimentales que se deben ajustar durante el análisis previo, antes pues, de comenzar a correr las muestras como tal. Entonces, uno de esos podría ser identificar cuál es el flujo de aire, si es el caso del aire, o de óxido nitroso, y el combustible, si es acetileno, para que los productos de combustión no estén absorbiendo radiación. Entonces, es necesario pues, hacer ese tipo de cosas para que no se produzca una interferencia espectral. Bien, hay una forma pues, de también hacer esa corrección, ya vamos a ver qué sucede, pero también hay un problema que puede ser en la matriz de la muestra. Puede ser que la matriz de la muestra en sí misma esté absorbiendo o dispersando la radiación. En este caso, es necesario hacer un ensayo en blanco. Entonces, básicamente lo que hay descrito acá es cuando yo tengo que en la muestra o en la matriz de la muestra hay otras especies que están absorbiendo, es necesario pues lidiar con un ensayo en blanco. Entonces, aquí está el caso de qué pasa cuando la matriz de la muestra absorbe o dispersa la radiación. Entonces, dice que la potencia del haz transmitido se reduce, ¿no? Por los componentes de la matriz, lo que hace que haya un error en la absorbancia. Yo estoy tomando como que la absorbancia es por el analito y realmente esa absorbancia sería por el analito más la matriz de la muestra. Una posible, un ejemplo de lo que sucede acá es la terminación de mezclas o la terminación de bario. Si estoy analizando bario y hay otros elementos alcalino-férreos en la muestra, es posible que se presenten interferencias espectrales. Por ejemplo, la línea del bario está muy cerca de la banda de absorción del hidróxido de calcio en las condiciones. Entonces, si yo estoy analizando bario y la matriz de la muestra puede originar este hidróxido de calcio en la llama, entonces es posible, o es evidente, en este caso lo reseña el texto, que esa interferencia por óxido de calcio esté sobrepasando la línea del bario. Entonces, básicamente lo que están diciendo es esto. Yo tengo, de nuevo, digamos que aquí está la línea del bario, pero una línea o una banda de el hidróxido de calcio se está traslapando. Entonces, recuerden que las bandas de absorción de los compuestos son anchas, comparadas con el ancho de una banda de absorción de un elemento. Entonces, la presencia de hidróxido de calcio en la muestra hace que esa banda de absorción del hidróxido de calcio se traslape con la línea del bario. En ese caso, entonces, la presencia de compuestos de calcio en la muestra se constituye en una interferencia espectral. ¿Cómo se elimina? Aquí nos dicen que esto se elimina sustituyendo el aire por óxido nitroso como oxidante. Entonces, una llama con una mayor
temperatura descompone el hidróxido de calcio. Entonces, yo puedo utilizar para análisis de bario, para eliminar interferencias de compuestos como este, utilizar una llama más caliente. Y esa es, digamos, la forma en la que yo podría lidiar con interferencias espectrales. Entonces, básicamente, ¿cómo lidiar con interferencias espectrales? Aquí hemos visto dos métodos. Por ejemplo, seleccionar. Digamos que aquí lo voy a anotar. O sea, cómo eliminarlas o reducirlas. Una, es decir, selección adecuada de la longitud de onda. O sea, de la línea de trabajo. Y pues con línea me refiero a qué longitud de onda voy a usar. Otra forma, aquí como se acaba de escribir, es usar la llama adecuada. Y aquí estoy hablando de la temperatura. Para evitar la formación de compuestos particulares. Vamos a llamarlo interferencias en general. Esos son los dos métodos que están escritos ahí. Seleccionar adecuadamente la longitud de onda de trabajo para que no haya pues una, digamos, superposición de bandas que puedan interferir con el análisis. Aquí esto no había quedado muy longitud de onda. Listo. Bien, sí estamos claros con eso, sobre cómo eliminar interferencias espectrales. Estas dos técnicas de las que nos han hablado aquí. Profe, entonces sería, según un caso en especial, ya uno mira si, por ejemplo, estaba hablando de aire, óxido nitroso, y por ejemplo en la tabla y solamente hablaban de esos dos, entonces ya uno con conocimientos previos, pues ya uno decide si la vuelve más pura o se altera un poquito ya más las composiciones, que ya que sea sola una sola, porque a mí me llamó la atención que solamente quedaría ya óxido nitroso. Sí, el óxido nitroso es una alternativa buena para destruir compuestos que puedan tener bandas de absorción cercana al nanolito, pero el uso de una llama más caliente no siempre es adecuado, porque recuerden que en algunos casos hay analitos que son fácilmente ionizables. Entonces, el problema de utilizar una llama más caliente es que podríamos tener ahora una interferencia por ionización. Entonces, tratando de disminuir la interferencia por un compuesto, podemos una llama más caliente, pero eso podría conllevar a que la formación de los iones en solución también se convierta en una interferencia. Entonces, digamos que hay que analizar cada caso particular. Si es más eficiente utilizar un tipo de llama u otro. Eso sí, pues hay que analizarlo en detalle. En cuanto, digamos, a la selección de la longitud de onda, eso sí es fácil de decidir. Y pues hay demasiada información al respecto. Hay mucha información en la que uno puede simplemente guiarse y decir, si yo analizar sodio, es posible que, no sé, el potasio o el litio interfieran. Entonces, si está seguro de que su muestra contiene alguno de estos, entonces mejor trabaje en una línea que no se traslape con las otras. Entonces, es posible de antemano predecir qué posibles interferencias tendría la muestra y pues eso nos ayudaría a decidir qué método para minimizar ese impacto usar. Bien, aquí hay otras interferencias espectrales. ¿Sí? Por ejemplo, la aparición de óxidos. Estos óxidos refractarios, esta palabra se refiere a que no se descomponen. Entonces, si hay óxidos de metales como titanio, circonio o wolframio, tungsteno, estos forman óxidos que no se pueden descomponer fácilmente. ¿Sí? Esto origina lo mismo bandas de absorción. Si yo tengo, por ejemplo, óxido de titanio, es posible que ese óxido de titanio o la banda de absorción del óxido de titanio se traslape con la longitud de onda principal de mi analito. Entonces, es necesario que estos elementos se destruyan, ¿cierto?
Entonces, una forma es con lo de aumentar la temperatura de la llama. Entonces, cuando hay presencia de algunos óxidos como esos que no se descomponen, a ver, vamos a adicionar a esto fácilmente. Entonces, el uso de una llama más caliente también podría ayudar a eso. Entonces, aquí hay un problema importante. Y es que es posible lidiar con esas interferencias. Bueno, a ver, aquí nos faltó analizar esto. La interferencia debida a la dispersión, ¿cierto? Esto se presenta cuando se utilizan solventes orgánicos. Por eso la mayor parte de las matrices de las muestras son solventes o son soluciones acuosas. No es muy común utilizar solventes orgánicos, aunque pues en algunos casos, cuando hay métodos analíticos que precisan de extracciones o de extracciones sucesivas con solventes orgánicos, es posible que al final el analito quede en una solución orgánica y que pues haya que llevarlo a la llama. Entonces, eso hace que si no hay una combustión completa, queden partículas del solvente o de los productos de la combustión que sean capaces de dispersar la radiación. O sea que esto se produce porque yo tengo un solvente, ese solvente puede originar cosas como estas en la llama. ¿Sí? Por ejemplo, partículas sólidas de carbono. Y esas partículas sólidas van a dispersar la radiación en la llama. Entonces, por eso hay que evitar utilizar solventes orgánicos, porque una combustión incompleta de esos solventes, que están en una cantidad apreciable, y pues el oxígeno que se está proporcionando para la llama puede no ser suficiente para sostener la llama y también para quemar completamente el solvente, entonces se originan partículas de carbono en la llama. Entonces eso se constituye pues en una interferencia espectral, ¿no? Debido pues a que las bandas de absorción de los compuestos son anchas y se pueden traslapar fácilmente con las líneas de los elementos. Bueno, entonces, en general, es posible lidiar con eso simplemente afectando, modificando unos parámetros analíticos. ¿Cuáles son los principales parámetros que se modifican o que pueden ayudar a lidiar con esas interferencias espectrales por la presencia de compuestos? Pues básicamente estos dos. De hecho, están relacionados. Yo puedo afectar o cambiar la temperatura de la llama simplemente cambiando la relación entre el combustible y el oxidante. No solamente el flujo, sino el tipo, ¿no? Yo puedo decir, no voy a utilizar aire como fuente o como gas auxiliar, sino que voy a utilizar óxido nitroso. Entonces, eso me permitiría lidiar con la formación de compuestos. Entonces, eso es lo que básicamente afecta o modifica es la temperatura de la llama. También es posible que hagamos como una especie de adición. Entonces, aquí dice que una forma alternativa es, si se conoce cuál es la interferencia que va a estar, es posible añadir un exceso de la sustancia interferente a la muestra de los patrones. Entonces, en ese caso, estaríamos haciendo como un tipo de adición. Estaríamos adicionando como la interferencia, ¿no? No es una adición de estándar. La razón, pues, es para que el efecto, pues, de esa radiación sea el mismo en los patrones y en la muestra. De forma, pues, que se pueden hacer los ensayos en blanco y, pues, restar o subtraer la interferencia. Esa sustancia que se añade, que puede ser, que se utiliza para adicionar, se conoce como un amortiguador de radiación. Entonces, en este caso, lo que se hace es trabajar con soluciones a las que se les ha adicionado esa interferencia en cantidades iguales, de forma que se pueden restar pues, esas contribuciones. Uno de los problemas más grandes de el aumentar la temperatura es la ionización. Actualmente es posible, digamos, desde el punto de vista técnico, corregir la interferencia en algunos casos, como por ejemplo, la composición. Recuerdan que en la atomización electrotérmica o el horno de grafito tenemos un tubo que está hecho pues de un material de grafito, ¿no? Cuando se produjeron los primeros tubos que se usaban en esos hornos de grafito, muchos de los componentes extras de ese grafito estaban siendo interferencias en los análisis. Entonces, lo que se tuvo que hacer fue utilizar
carbono grafito mucho más puro para evitar ese tipo de interferencias. Y también utilizando unos equipos que tuvieran un tiempo de respuesta mucho más grande. Bueno, hay otros métodos para hacer la corrección de interferencias espectrales. Este es un método instrumental para hacer la corrección de las interferencias espectrales. Digamos que esto está haciendo una modificación al instrumento, una corrección instrumental. Este procedimiento básicamente consiste en que yo tengo dos líneas. Una línea que es la que proviene de la fuente de radiación y otra línea que está cerca a la fuente o a la línea principal del analito, pero que no se absorba. Esa es la condición para utilizar básicamente doble. Entonces, en esencia, el método de dos líneas sería algo como esto. A ver, yo quiero ampliar un poco más eso. A ver, corrección a ver, ¿cómo lo llamaríamos? Corrección de interferencia espectral. Entonces aquí vamos a hablar del método de dos líneas. Entonces el método de dos líneas básicamente lo que usaría sería, aquí voy a representar lo que he estado haciendo hasta ahora, la intensidad contra la longitud de onda. Entonces aquí tengo la línea del analito. ¿Sí? Y recuerden que esta viene de la lámpara de cátodo hueco. De la lámpara de cátodo hueco. Y voy a utilizar una línea que esté próxima, pero que no sea absorbida. Entonces es necesario que la línea no sea absorbida por el analito. ¿Sí? Entonces, estas dos líneas deben estar tan próximas que estén dentro del ancho de banda. Pero suficientemente separadas para que no haya interferencia espectral. O sea, esa es la condición para las dos líneas. La línea del analito y la línea o la otra línea, aquí sería, esta es de una fuente diferente a la lámpara. Entonces yo, para minimizar el efecto de las interferencias espectrales, el método más común es el método de las dos líneas. Entonces tengo una línea que viene de la lámpara de cátodo hueco, que es la línea característica de absorción del elemento que estoy analizando. Y necesito otra fuente diferente a la lámpara de cátodo hueco, que debe estar cerca a la línea del analito, pero que no sea absorbida por el analito. Esa es la condición que se debe cumplir. Entonces, ¿cómo se usa? Aquí voy a volver al texto donde describían lo que sucede. Recuerden que la línea auxiliar no debe ser absorbida por el analito. Bueno, entonces, las dos líneas están siendo dirigidas a, vamos a ver si este tiene, sí, aquí está el diagrama. Entonces, aquí está la lámpara, esta es una lámpara de deuterio, que es la que origina el haz auxiliar. Entonces, observen que las dos fuentes de radiación pueden estar yendo o incidiendo sobre el equipo atomizador o sobre la llama. Entonces, si hay una disminución en la... Bueno, esto es parecido, pero no es exactamente el que les quiero mostrar. Bueno, no, esto es utilizar una segunda. Bueno, ya vamos sobre esto, pero digamos que el método es similar, pero pues este no es el diagrama que estaba mostrando. Aquí no está. Bueno.
La diferencia en esta técnica, aquí quiero ser un poco más preciso. Esta, digamos que es diferente a la lámpara de cátodo hueco. Voy a llamarlo acá principal. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí tengo la celda donde está el analito. Las dos líneas simultáneamente están llegando allá. Entonces voy a dibujarlas así. La línea auxiliar y la línea principal. Se supone que aquí en la llama únicamente mi analito estaría absorbiendo la línea principal para llegar a su estado excitado. Por lo tanto, después de esto, digamos, voy a dibujar una flechita más cortica diciendo que esta es la potencia incidente y esta es la potencia transmitida. La intensidad de la línea auxiliar debería permanecer la misma, es decir, esta es la potencia auxiliar, debería permanecer sin modificación. Si hay un cambio en la potencia de la línea auxiliar, esto significa que fue por una interferencia. Porque recuerden que una interferencia podría ser, por ejemplo, partículas de carbono que hay aquí suspendidas en la llama. Perdón, profe. Sí. ¿Puedes repetir otra vez? Lo de las flechas. Bueno, las dos flechitas están representando la potencia de los dos haces. La potencia de la línea principal, que está en azul, y la potencia de la línea de referencia. ¿Sí? Cuando las dos pasan a través de la celda, la única que debería disminuir intensidad es la que sí es absorbida por el analito, que es la que está en azul. La potencia del haz de referencia no debería sufrir modificación alguna, porque se supone que el analito únicamente está absorbiendo la línea principal, que es la que está en azul. Por lo tanto, si por ejemplo hay una diferencia en la intensidad de esa otra línea, entonces significa que hay una interferencia presente. Es decir, de esa forma yo puedo cuantificar el impacto de esta interferencia. Y entonces se puede hacer una subtracción. Entonces las dos líneas llegan al mismo tiempo a la celda. Pero si no hay interferencias, la potencia de la línea de referencia no debería ser menor que la que incidió. Es decir, por eso las llamé simplemente potencia de la línea auxiliar o de A. No debería haber una diferencia, digamos, entre el punto 1 y el punto 2. Es decir, la potencia del auxiliar al inicio debería ser igual cuando no hay interferencias de tipo espectral, ¿no? Pero si las hay, habría una interferencia espectral. Es decir, si el haz que no debería, o la línea que no debería ser absorbida, se absorbe, es porque hay una interferencia. Y pues con el detector es posible cuantificar en qué proporción se disminuyó el haz de referencia, que no debería haber sido disminuido. Es decir, cualquier disminución en la potencia del haz de referencia indica que hay presente una interferencia espectral. Puede ser dispersión de la radiación por partículas suspendidas o, por ejemplo, absorción de una banda de un compuesto que esté formando en la muestra. Entonces, esta técnica no solamente permite identificar si hay o no presente una interferencia, sino que también permite cuantificar el impacto de esa interferencia sobre la absorbancia del analito. Entonces, es posible hacer una corrección con eso. Entonces, esta técnica de corrección se diferencia con la que sigue, que era la que yo trataba de mostrarles, pero pues el principio es el mismo. Aquí está la diferencia. La línea de referencia puede verse a una impureza o una línea que se mete dentro de la lámpara, ¿no? O sea, esto está dentro de la lámpara de cátodo hueco, pero no es la línea principal. Es decir, lo que genera esa línea adicional está dentro de la lámpara de cátodo hueco. O sea, no es
la línea o el metal del elemento, sino es otra cosa que se mete a propósito dentro de la lámpara. Puede ser algo como una interferencia que está en el mismo cátodo, o sea, un óxido de otra cosa que está dentro del cátodo, por ejemplo, o puede ser que hay un gas, por ejemplo, neón o argón, que está en la lámpara, o que hay una línea de no resonante de un elemento que se está analizando, es decir, otra línea auxiliar. Entonces, esto no siempre es posible. A veces no es posible introducir esa línea dentro de la lámpara. Entonces, el método de corrección de dos líneas es algo que está dentro de la lámpara de cátodo hueco, pero no es la lámpara de cátodo hueco como tal. El siguiente método es similar al anterior, pero lo que hacemos para generar ese haz auxiliar, ese haz de radiación auxiliar, es utilizar otra lámpara. Es decir, diferencia con la anterior, las dos líneas se producían dentro de la misma lámpara, mientras que para el caso del método de corrección con una fuente continua, esa línea de referencia la proporciona otra lámpara, pero el principio es el mismo. ¿Sí? Entonces, alternadamente a través de la muestra, están pasando la lámpara, la luz de la lámpara de deuterio, que es la que genera el haz auxiliar, y la luz de la lámpara de cátodo hueco. Entonces recuerden, si aquí, recuerden que la radiación de la línea auxiliar no debería ser absorbida por el analito, porque el analito tiene su propia línea, que es la lámpara de cátodo hueco. De los dos haces que pasan a través de la celda, el único que debería absorberse sería el de la línea principal del elemento, o sea, el de la lámpara de cátodo hueco. Cualquier disminución en la intensidad de la radiación del haz de la lámpara de deuterio significa que hay presente una interferencia. Y pues la forma en la que se afecta el haz de la lámpara de deuterio es la misma en la que se está afectando el haz de la lámpara de cátodo hueco. Por lo tanto, esto me permite hacer una cuantificación. Entonces, digamos que el diagrama es el mismo. Tal vez no es muy afortunado poner esto del ancho de banda, o sea, están cercanos entre ellas, simplemente cercanos, no voy a poner nada sobre el ancho de banda. Pero es así. La diferencia está en que esta línea es producida por otra lámpara, pero el principio es el mismo del anterior. Es decir, dos líneas, una que sí debería ser absorbida por el analito y otra que está cercana y que no debería ser absorbida por el analito. Entonces, cualquier variación en la potencia de la línea de referencia o del haz que se utiliza con la línea de referencia es porque hay interferencias. Y la diferencia entre esas potencias porcentualmente sería la misma forma en la que se está afectando la radiación de la lámpara de cátodo hueco. Entonces, de esta forma se pueden cuantificar las interferencias espectrales. Entonces, si no es posible, por medio del ajuste de la llama o la temperatura de la llama o de la selección de las condiciones instrumentales, disminuir el efecto o eliminar el efecto de la aparición, por ejemplo, de compuestos en la llama o de partículas, pues estos dos métodos se constituyen en una forma de cuantificar el impacto de esas interferencias sobre la medición. Entonces, recuerden, una es que la lámpara tiene también algo que está generando una línea auxiliar. Ese es el método que se estudió anteriormente, se llama como el método de corrección de dos líneas. Este método también utiliza dos líneas, ¿no? Pero la segunda línea es una lámpara auxiliar, es una lámpara de deuterio. Entonces, el deuterio emite radiación en ultravioleta. Entonces, normalmente, para elementos en la zona del ultravioleta se utiliza este método de corrección con una fuente continua, que en esencia también utiliza dos líneas. Diferencia con el anterior, en el anterior la línea extra estaba generada dentro de la misma lámpara de cátodo hueco, mientras que en este método la otra línea se genera con otra lámpara. Esa es básicamente la diferencia entre los dos. Y aquí está, pues vamos a leer un poco sobre esto. Entonces dice, aquí hay un cortador. El cortador se modifica para que la radiación de la fuente continua y de la lámpara de cátodo hueco pasen alternadamente a través del atomizador. Entonces, en un instante de tiempo pasa el haz de la lámpara de deuterio y el siguiente pasa el haz de la lámpara de cátodo hueco. Entonces, la absorbancia de la radiación de deuterio se resta entonces del haz del analito. De esa forma, si hay absorbancia del haz de deuterio, significa que esa absorbancia es debida a interferencias aquí dentro del horno de grafito. Entonces, por eso
es que se utiliza esta técnica. El ancho de la rendija se ajusta con un ancho, eso es el ancho de onda del monocromador, suficiente para que la fracción de la radiación de la fuente continua que se absorbe por los átomos de la muestra sea especial. Dice, la atenuación de la potencia de la radiación continua durante el paso a través de la muestra atomizada indica solamente la absorción de banda ancha o dispersión producida por los componentes de la matriz. De esta forma se consigue una corrección de forma. Entonces, recuerden que la señal de la lámpara de cátodo hueco está siendo modulada. O sea que aquí podría estar el disco cortador. Y tendríamos entonces, en lo que está representado acá, una fuente modulada, que es la lámpara de cátodo hueco, recuerden, discontinua. Y la lámpara de deuterio estaría generando una señal continua. Entonces, el detector nuevamente puede distinguir entre cuál es la fuente continua y cuál es la fuente discontinua. Y de esa forma restar las absorbancias. Entonces, recuerden, el método de dos líneas o el método de fuente continua tienen básicamente el mismo principio. La diferencia está en que en el método de dos líneas, la misma lámpara, algo dentro de la lámpara se modifica para que genere dos líneas. Mientras que para el método de la fuente continua se utiliza otra fuente de radiación, una lámpara de deuterio, para que si hay disminución en la potencia de ese haz es porque fue debido a una interferencia y se puede cuantificar. Bien, entonces aquí pues un comentario final sobre el método de la fuente continua. Dice, desafortunadamente, aunque la mayoría de fabricantes de instrumentos ofrecen sistemas con fuente continua para corrección de fondo, su funcionamiento es a menudo imperfecto. A ver, originando en algunos casos correcciones por defecto y en otras por exceso. El problema pues básico de utilizar una fuente continua normalmente es porque hay una disminución o se degrada la relación señal-ruido por utilizar una lámpara auxiliar. Esas lámparas de deuterio tienen una vida útil relativamente corta comparada con la, bueno, comparada con la lámpara de cátodo hueco. Las lámparas de deuterio normalmente duran un poco más. Sin embargo, esas lámparas de deuterio con el tiempo de uso van modificando la intensidad. Entonces, cuando eso sucede, la corrección no es efectiva y a veces se puede dar correcciones por exceso y otras veces por defecto, es decir, correcciones no suficientes o correcciones más allá de lo que realmente está absorbiendo la interferencia. Entonces, digamos que el uso de lámpara de deuterio es común, muchos instrumentos lo poseen, pero hay que estar vigilando el comportamiento de la lámpara de deuterio en el tiempo. Entonces, a veces pues hay problemas con eso. Bien, el segundo, sí. Si yo quisiera traducir eso que se está diciendo como a cantidades, como que cuál es en porcentaje de errores son cuánto sería más o menos los típicos, un promedio, o eso es tan complejo que no siempre se puede llegar. No siempre es posible establecer en cuánto hay por defecto o por, bueno, lo que normalmente da un indicio de que hay una dificultad con la lámpara de deuterio es la fluctuación. De hecho, los equipos, los softwares, tienen una forma de dar una señal de alerta cuando la lámpara de deuterio está fallando. Entonces, ellos sí tienen como unas tolerancias dentro de la fluctuación de la intensidad de la radiación de la lámpara de deuterio. Entonces, cuando eso está pasando, el equipo, el software muestra una señal de alerta y dice la lámpara de deuterio, la fluctuación de la lámpara de deuterio es demasiado alta. Entonces, los fabricantes pues definen eso. ¿Cuál es la tolerancia dentro de la cual mirar si la lámpara de deuterio está fuera de ella, está fluctuando demasiado? Entonces ya habrá un error. Seguramente será dentro de lo típico para un análisis instrumental, dentro del 5 o el 10%. Tal vez si es más alta del 10%, eso es criterios después del fabricante, pero pues si tuviera que adivinar, diría que más o menos entre el 5 y el 10% es aceptable la fluctuación de la intensidad de la radiación de esa lámpara. Por encima de eso, pues el equipo muestra una señal y dice, hay problemas con eso. ¿Sí? Entonces, también hay limitaciones en cuanto al rango. Las lámparas de deuterio se utilizan cuando la radiación está por debajo de 3.350 nanómetros. O sea, normalmente se utilizan para el ultravioleta, no el invisible. Bien,
Tercer método para lidiar con las interferencias espectrales, también es un método instrumental, se llama corrección de fondo basada en una fuente de autoinversión, o conocida como cells reverse. Eso significa pues que la lámpara cambia algo, o sea, es como reversible. Bueno, entonces, las lámparas actuales, muchas de las lámparas que se comercializan en la escuela de química, tenemos casi todas las lámparas que se usan tienen este sistema. No sé si todos tienen el mismo problema. Aquí Tania dice que hay un problema que se escucha entrecortado. No sé si todos tienen el mismo problema. ¿Alguien más tiene problemas de eso? Yo tampoco, yo también estoy escuchando bien. Bueno, entonces no sé. Parece ser que pues eso sí depende de las redes. El problema es que hasta ahora como que hay un poco más de congestión de esas redes. Bueno, entonces vuelvo a lo que estaba hablando. Este sería el tercer método de corrección, no basado en una línea adicional como los anteriores. Las lámparas que tenemos en el equipo de la Escuela de Química, muchas tienen este método de corrección. Y en el software, cuando una lámpara que tiene esta opción está conectada, pues el software permite seleccionar este método de corrección. O sea, este es un método de corrección de interferencias espectrales o de absorción de fondo basado en la autoinversión. Vamos a ver a qué se refiere. Entonces, el método a veces se llama método Smith y no sé, eso es alemán, no intentaré pronunciar. Se basa en la autoinversión o autoabsorción, que se presenta cuando se aplica una corriente elevada a la lámpara de cátodo. Entonces, ¿en qué consiste el proceso de autoabsorción? Por aquí vamos a mostrar lo que sucede. Entonces, las corrientes elevadas producen una concentración de átomos no excitados. Esos átomos no excitados son capaces de absorber radiación emitida por otros que sí están excitados. A ver, yo voy a tratar de mostrarles eso por aquí en un diagramita. Aquí, ¿a qué se refiere la autoabsorción o autoinversión de el self-reverse? Bueno, entonces recuerden que la lámpara de cátodo hueco, básicamente este es el cátodo, es como una copita. Recuerden que el proceso es que el argón que está excitado arranca átomos del metal, ¿no? Esos átomos están en estado fundamental, ¿cierto? El siguiente paso es que, bueno, tal vez ya no necesito dibujar el cátodo. El siguiente paso es que un átomo en estado gaseoso es excitado por otra molécula del metal, ¿no? Y produce ese átomo en estado gaseoso, pero excitado. Y luego, cuando ese átomo regresa a su estado fundamental, aquí es donde hay emisión de radiación. ¿Sí? Entonces, ese es el proceso normal en la lámpara, producido por el gas. El gas choca, arranca un átomo del metal de la lámpara, del cátodo, ¿no? Este metal es excitado por otra molécula de argón y produce entonces una especie excitada. Estas especies excitadas, cuando regresan a su estado fundamental, emiten radiación. Y así es que la lámpara funciona, ¿no? Recuerden, desalojo, excitación y emisión eran las etapas pues, de la lámpara dentro de la... Esto es lo que ocurre normalmente a corrientes bajas. Entonces, a corrientes bajas, podríamos decir que la concentración de átomos en estado gaseoso sin excitar es baja.
A corrientes bajas, pues la cantidad, ¿por qué hay diferencia de corrientes bajas o corrientes altas? A corrientes bajas, recuerden que lo que hace la corriente que alimenta la lámpara es excitar el gas de relleno, el gas inerte. O sea, la cantidad de moléculas del gas o de átomos del gas excitados depende de la corriente. Entonces, si no hay demasiados átomos en estado de gas, de relleno, de gas inerte, excitados, entonces, pues no se van a arrancar demasiados átomos del cátodo del material o de la lámina del cátodo. Los átomos necesarios excitados para pasar las especies gaseosas acá van a ser suficientes. Ahora, cuando el proceso ocurre a alta corriente, lo que va a suceder es que la concentración de átomos de argón excitado es alto. Es una alta concentración. ¿En qué se traduce eso? En que en esa primera etapa, muchas moléculas de argón van a sacar muchas moléculas del metal. Y aquí está la disponibilidad para pasar a la forma excitada. Recuerden que esto se logra también con átomos de este. No todos los átomos que fueron arrancados van a poder ser excitados. La mayor parte de esos átomos excitados de argón se van a consumir en arrancar átomos de la lámina. Entonces, lo que va a pasar es que a estas concentraciones altas, la concentración de átomos en su estado fundamental no excitado es alta. Entonces, mientras que a bajas corrientes la concentración, o sea, casi todos los que son arrancados son excitados de una vez, pero el incremento de la corriente hace que una mayor cantidad de los átomos de argón se exciten, es decir, su concentración aumenta. Más cantidad de átomos de argón acá disponibles para este primer paso. Por alguna razón, la cantidad de átomos disponibles para excitar esos elementos que fueron arrancados del cátodo y llevarlos a su estado excitado no es tan grande. Es decir, que quedarán muchos átomos sin excitar. Entonces, ¿cuál es el problema? Los átomos que sí pudieron ser excitados, pues van a regresar a su estado fundamental, ¿no? Y estos van a emitir la luz. Pero esa luz, en lugar de salir de la lámpara, es absorbida por aquellos que no están excitados, haciendo que estos vayan a su estado excitado. Entonces recuerden, en condiciones normales, la luz que se produce de la disminución o de volver al estado fundamental de los átomos del metal que se excitaron, esta luz debería salir de la lámpara. Pero como dentro de la lámpara hay una concentración elevada de átomos no excitados del mismo, y pues recuerden que esta luz está cuantificada o cuantizada. Esta es la radiación exacta que necesitan esos átomos para excitarse. Entonces, en lugar de que la lámpara emita la radiación, al interior de la lámpara se está produciendo una absorción interna debido a la alta concentración de átomos del metal que fueron arrancados por la corriente elevada de átomos de argón, pero que no fueron todos excitados por el argón. Entonces, aquí hay una absorción interna o autoabsorción. Entonces, este proceso se presenta a corrientes elevadas. Entonces, aquí está pues la comparación. A corrientes bajas, casi todos los átomos que se desprenden de la lámina son excitados. Y cuando ellos vuelven al estado fundamental, emiten radiación que sale de la lámpara. Pero cuando la corriente se eleva, una mayor cantidad de átomos son arrancados de la lámpara de cátodo hueco, pero no todos son excitados por el metal, por el gas inerte que está excitado. Entonces, eso deja que
la cantidad de átomos excitados sea baja comparada con la de los que no están excitados. Y a esos átomos que sí lograron excitarse, regresar a su estado fundamental, emiten luz, pero en lugar de salir de la lámpara, están siendo absorbidos por aquellos que no fueron excitados. Es decir, hay una absorción interna, lo que pues, está conocido como, allí pues en el texto, como autoabsorción o self reverse. Ese es el método, el nombre del método. Entonces, en el documento, voy a volver al documento, hay un diagrama de lo que sucede. Entonces, observen, a corriente baja hay emisión. Toda la luz que se emite sale de la lámpara, ¿no? Pero a corrientes elevadas, lo que sucede es que parte de la absorción, perdón, de la radiación emitida se absorbe. Entonces, miren el perfil de la emisión. ¿Por qué digamos, este pico invertido o este valle en la intensidad de la radiación? Pues inicialmente, a ciertas longitudes de onda, pues la radiación está siendo emitida, pero cuando llega a este valle es porque, recuerden aquí, átomos no excitados están absorbiendo la radiación de algunos que sí se excitaron y volvieron al estado fundamental. Entonces, aquí tenemos básicamente dos perfiles. Uno que se crea a corrientes bajas, casi todos los átomos se excitan y emiten radiación. Mientras que a corrientes elevadas, muchos de los que se arrancaron de la lámina no se alcanzaron a excitar y por el contrario van a absorber la radiación de aquellos que sí lograron excitarse. Entonces, este es el perfil. Entonces, ¿cómo se usa esto para hacer una corrección? Entonces, aquí está. La lámpara se programa para funcionar alternadamente a bajas y altas corrientes. Entonces, en este caso tendríamos que alternadamente, en un momento la lámpara emite este perfil y en otra, digamos que el perfil es este, ¿no? La absorbancia total se obtiene cuando se opera a bajas corrientes, es decir, cuando esto es el caso, se obtiene la absorbancia total. Ahora, la absorbancia debida al fondo resulta de las medidas en la segunda parte del ciclo, es decir, cuando la radiación está en el mínimo. Es decir, el sistema de tratamiento de datos lo que debe hacer es restar la absorbancia cuando se obtiene entre los dos ciclos. Recuerden, un ciclo a baja corriente y un ciclo a corriente elevada. Entonces, recuerden que esta línea es la que se debería absorber, la línea de la corriente baja. Es decir, que si hay absorción allí, esa absorción debería ser por el analito y por las interferencias. Cualquier absorción que hay cuando la lámpara está operando a alta corriente, recuerden que tenemos unos picos que son diferentes, ¿no? Entonces, si hay absorción en la potencia cuando opera alta corriente, recuerden que aquí el pico no es el mismo del analito. Entonces, si hay absorción ahí, no debería ser por el analito, porque recuerden que para el analito esto sería un mínimo, no un máximo de absorción. Si hay entonces absorción en el segundo ciclo, es decir, cuando no hay un pico debido a la línea del analito, sino un valle, es porque esa absorción se debió a interferencias espectrales. Entonces, en ese caso, la resta entre la absorción o la absorbancia que sea a corriente baja menos a corriente elevada, me da la absorbancia del analito. Entonces, recuerden, a corriente baja absorben los dos. Aquí absorbe el analito más las interferencias espectrales. Mientras que a corrientes elevadas únicamente absorberían las interferencias. La razón está en que no tengo el pico de la línea del analito, o sea que la absorbancia aquí no debería ser debida al analito, sino a las interferencias. Entonces, básicamente el sistema que hace, pues la resta. ¿Sí? Entonces dice, la absorbancia total, otra vez voy a leer el texto, se obtiene cuando se opera a bajas corrientes. Absorbancia total, analito más interferencias. Y la absorbancia debido al fondo, o las interferencias, resulta de las medidas en la segunda parte del ciclo, cuando la radiación en el pico de absorción está en el mínimo, es decir, en este. El sistema de tratamiento de datos entonces resta entonces la absorbancia del fondo de la total para obtener un valor corregido. Dice, la recuperación de la fuente cuando la corriente disminuye se produce en milisegundos. El ciclo de medida resulta llevarse a cabo repetidamente para obtener relaciones señal-ruido satisfactorias.
Muchos de esos equipos tienen ese sistema y las lámparas también deben funcionar bajo ese principio. Entonces, la diferencia aquí está en que tenemos la medida en dos instantes de tiempo. Un instante de tiempo cuando la lámpara opera a baja corriente, o sea, en una operación normal, las dos cosas absorben, el analito y el fondo, o la interferencia espectral. Cuando la lámpara se lleva a corrientes elevadas, tenemos que únicamente debería absorber la interferencia, porque el analito no está en el máximo, entonces el analito no absorbe. De restar las absorbancias entre los dos ciclos da entonces como resultado la absorbancia neta del analito. Entonces aquí tenemos, si tenemos la absorbancia durante una corriente baja menos la absorbancia durante una corriente alta, esto me va a dar la absorbancia del analito. Y esa pues es la forma en la que se utiliza este sistema de autoinversión. De nuevo, basado pues en el principio de la diferencia en la operación de la lámpara a baja corriente o a alta corriente, donde se produce una autoabsorción. Entonces, aquí es donde está. Este es el que produciría un perfil continuo con un pico, digamos, en la longitud de onda de analito, mientras que lo que produce esto es algo como esto, ¿cierto? Debido a la autoabsorción en este punto. Entonces, ese comportamiento es el que se utiliza para hacer la corrección de fondo. Corrección de fondo o interferencia espectral, pues es básicamente lo mismo. Bueno, antes de que continúe, quiero pues que miren bien esta gráfica que da acá y me digan si tienen alguna pregunta sobre por qué funciona como lo hace. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Preguntas? Entonces, básicamente vimos tres métodos, ¿no? ¿Alguien me puede recordar el primer método? Bueno, yo voy a ponerlo acá y pues la idea es que, bueno, vamos a hacer un resumen acá abajo. Aquí abajo vamos a poner métodos de corrección de fondo, que es el nombre con el que se conoce interferencia espectral. Corrección de fondo. Fondo significa que hay absorción por interferencias. Bueno, ¿qué se constituye la interferencia? Recuerden, moléculas que absorban. Como compuestos de combustión o cosas como esos. Pueden ser también partículas sólidas que dispersan la radiación. Entonces, ¿cuáles son los métodos de corrección? Pues el primero, recuerdan, era como hacer una selección de la longitud de onda adecuada, ¿no? El otro era manejar la temperatura de la atomización. Y luego vienen los métodos instrumentales, ¿no? El primero era el método de dos líneas. Recuerden que en el método de dos líneas, las dos líneas eran producidas en la lámpara, al interior de la lámpara. Bueno, luego teníamos el otro método que era el utilizar una fuente continua o una lámpara de deuterio. Lámpara de deuterio. Y que básicamente es un método también. Entonces es la auxiliar se produce en otra lámpara.
Y el último fue el que acabamos de ver, que es el método de autoinversión o self-reverse. Y en este método, básicamente, la lámpara se opera a alta, bueno, comenzando a baja corriente. Y en otro ciclo, a alta corriente. Y pues, la resta de absorbancias me da la del analito. Entonces, corrección de fondos es necesaria cuando hay absorción por interferencias espectrales. ¿Qué cosas son interferencias espectrales? Por ejemplo, moléculas que absorben, partículas sólidas que dispersan la radiación o también líneas muy próximas. ¿Entre quién? Entre el analito y la interferencia o un compuesto que se constituye una interferencia. Digamos que ahí está pues en resumen de qué cosas son interferencias, estas que hay acá. Moléculas que absorben radiación, partículas sólidas que puedan dispersar la radiación disminuyendo la potencia de las o líneas que están muy próximas. Una especie que interfiere, que absorbe o emite una radiación cercana a la línea principal de analito. ¿Cómo se corrige? Seleccionando adecuadamente la longitud de onda podemos lidiar con el proceso, con este problema, con las líneas muy próximas. La temperatura de la atomización puede modificar la formación de estas cosas, de moléculas que absorban o de partículas sólidas. Si estos métodos no son suficientes, entonces ya vienen los métodos instrumentales. El método de dos líneas, otra línea diferente se produce al interior de la lámpara. Si hay disminución en la intensidad de la línea de referencia, significa que hay una interferencia. En la fuente continua, el caso es el mismo, solo que la línea auxiliar se produce en otra lámpara, que es una lámpara de deuterio. Entonces, de nuevo, se pasan alternadamente a través de la muestra. Si hay disminución en la potencia de la línea de referencia, significa que hay una interferencia espectral. Y no solamente sirve para identificarlo, sino también para cuantificar su efecto, para hacer la corrección sobre la absorbancia de la lámpara de cátodo. Y el método, pues digamos, más sofisticado es el método de autoinversión, en el que a baja corriente la lámpara emite radiación normal, pero a alta corriente dentro de la misma lámpara hay algunos átomos pero no excitados que son capaces de absorber la radiación que emiten la de los que sí fueron excitados. Eso provoca un perfil de emisión diferente. Entonces, tomando la absorbancia en dos instantes de tiempo a baja corriente, se obtiene la absorbancia total y a alta corriente, solamente la del fondo, se restan y se obtiene la absorción o la absorbancia corregida para el medio. Es claro, pues, ese esquema. Esta pues era la parte de las interferencias espectrales y cómo se pueden corregir. Entonces aquí se están pues mencionando al menos 5 métodos diferentes para corregir o minimizar el efecto de la absorción de fondo o las interferencias espectrales, que es básicamente lo mismo. ¿Más preguntas hasta este punto? No, profe. Bueno, entonces, con esto terminamos por hoy. Continuaremos con las interferencias químicas el próximo jueves. Este día pues hablaremos de las interferencias químicas y cómo se resuelven esas interferencias químicas. Entonces, seguramente ya la próxima semana comenzaremos a hablar ya de las aplicaciones. Algunas técnicas pues, que quiero que ustedes manejen de cómo planificar un análisis por absorción atómica, cómo preparar los patrones para la curva de calibración basado pues, en la información que proporciona el equipo. Entonces, esto fue todo por hoy. Estamos en contacto y hablaremos el jueves otra vez. Bueno, gracias, profe. Bueno, que tengan un feliz día.